trabajarlo. People are working on them. Ahora, en todo esto que estamos hablando, In everything we're speaking of, encuentro unas palabras muy interesantes que Pablo dio a Timoteo. in all of this, I find some interesting words that Jennifer, do me a favor, please. Dame un segundo, por favor. Los que nos ven, por favor, en esta hora está pasando algo aquí, pero se va a arreglar. those watching, please hold for a moment. Amén. Pablo da a Timoteo las siguientes enseñanzas. Paul is giving Timothy the following lesson. Le está advirtiendo acerca de que en el mundo va a haber dificultades. He's warning him that in the world there will be difficulties. Y dentro de esas dificultades que encuentra, dice Timoteo, And among those en difficulties, el Timothy capítulo says, 4 de la segunda carta, in chapter 4 of the second letter, capítulo 12, versículo 15. verses 12 and 15, Versículo 12 al 15. verses 12 through 15, Ok, dame un segundo. Ok, a Tíquico le mandé a Éfeso, dice ahora Pablo. So I send Tychicus to Ephesus. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, en casa de Carpo, que también, y también los libros y especialmente los pergaminos. and my scrolls, especially the parchments. Vamos a ubicarnos entonces. Let's get together. Pablo está en la cárcel Paul is in prison por causa del Evangelio. because of the gospel. Y él entonces está diciendo que a Timoteo, por favor, tráigame la capa que dejé allá en la casa de Carpo. And he's telling Timothy, bring me the cloak I left at this other man's house. Parece que en la cárcel el ambiente no era adecuado, así que le tocó a Pablo pedir que le mandaran el abrigo. Perhaps in prison he didn't have access to things, so he needed Timothy to bring him the cloak. Pero el versículo que quiero resaltar aquí es el siguiente versículo, el versículo 14, cuando habla de una persona. But the verse I want us to focus on is 14, where he speaks of a person. Dice el versículo 14, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. 14 says, Alexander the metal worker did me a great deal of harm. Y lo nombra con nombre propio, And he gives the actual name, Alejandro el herrero. Alexander the metal worker. Cuando está diciendo Alejandro el herrero, When he's saying Alexander the metal habla worker, de un personaje muy interesante que encontramos en el libro de los Hechos. we're speaking of an interesting character found in the book of Acts. Porque en el libro de los Hechos también encontramos un Alejandro. Because in the book of Acts, we also find an Alexander. Cuando Pablo va a predicar a Éfeso, When Paul goes to preach at Ephesus, él encontró mucha resistencia. he found a lot of resistance. El pueblo se levantó contra él The people came against him porque una de las dioses en ese tiempo predilectas de los efesios because one of the goddesses of the people of Ephesus era la diosa Artemis. was the goddess Artemis. Y la diosa Artemis era la diosa de la fertilidad, And the goddess Artemis was one of de los fertility, cultivos, of the crops, del trabajo. of work. Así que era una diosa muy famosa para los So Éfesos, she was a very efesios. famous goddess for the Ephesians. Aunque Pablo traía el evangelio, And even though Paul was bringing the gospel, Alejandro, que sabía manejar los metales, Alexander, who knew how to work with the metal, él hacía estos ídolos para que el pueblo adorara a Artemis. he would make the idol so that the people would praise and worship this goddess. Cuando Pablo le dice que no deben adorar esos dioses, When Paul tells them that they shouldn't worship these muchos se goddesses, vinieron en contra de Pablo. many came against Paul. Y cuando se vienen en contra de And Pablo, when they come against Paul, escogen a Alejandro para que come Alejandro against Paul, sea la voz del pueblo contra they Pablo. choose Alexander to be the voice of the people to be against Paul. Así que en esa discusión que tienen Pablo y Alejandro, So in the discussion between Paul and Alexander, eventualmente Pablo pudo refutar lo que Alejandro estaba diciendo. eventually Paul was able to refute what Alexander was saying. Pero parece que Alejandro
speaking ill of haciéndole him, mal, doing harm, hasta que Pablo dice, until Paul says, Alejandro me ha hecho mucho daño. Alexander has done a great deal of harm. Ahora recordemos que esto es por causa de la fe. Now remember, this is because of faith. Yo no sé si usted ha recibido alguna vez por causa de su fe alguna persecución de parte de alguien cercano a usted. I don't know if you've ever felt persecution from someone nearby because of your faith. Quizás de parte de la familia. Maybe from your family. Quizás de parte de amigos cercanos. Maybe close friends. Yo les decía el otro día a ustedes que la mejor forma de no ser perseguido por la fe The other day I told you that the best way to not be persecuted for your faith es que usted sea políticamente correcto. is for you to be politically correct. Quiere decir que usted hable lo que todo el mundo está hablando So you speak what everyone else is y esté speaking de acuerdo con lo que todo el mundo está de acuerdo. and be in agreement with what everyone else is agreeing Si about. usted no quiere persecución en su vida por causa del If you Evangelio, don't want persecution because of your no diga que gospel usted es or faith, cristiano. don't say you're Christian. No diga que usted cree en lo que el Señor enseña. Don't say you believe in what the Lord teaches. No diga eso. Don't say Y usted that, no va a tener problemas. and you'll have no issues. Supuestamente va a tener una vida muy tranquila. You'll supposedly have a great calm life. Vuelvo nuevamente a este relato que les hacía de estas personas cristianas. I'll go back to what I was sharing about these Christian people. En este reporte que recibimos, In this report we received, dice lo siguiente. it says the following. Hay personas, There are people, y mira, cerca de 360 millones de cristianos close to 360 million Christians, viven en lugares donde hay persecución religiosa. live in places where there is religious persecution. 5,898 cristianos hasta este año solamente 5,896,000 Christians han this year sido alone asesinados por causa de su fe. have been murdered because of their faith. 5,110 iglesias cristianas 5,110 Christian churches han sido atacadas por ser cristianos. have been attacked because they were Christian. 4,785 creyentes 4,785 believers han sido detenidos o arrestados por causa del Evangelio. have been arrested because of the Solo gospel. en lo que va corrido de este año. Only this year to date. Y usted y yo seguimos enredados en nuestros propios problemas. And you and I are still tangled up in our own problems. Y pensamos que nuestros problemas es porque estamos sufriendo por causa de Cristo. And we think that our problems are because we're suffering for Christ. Cuando el sufrir por causa de Cristo When suffering for Christ es cuando la fe está puesta a prueba. is when your faith is tested. Entonces Pablo le dice a Timoteo, So Paul's telling Timothy, hay un hombre llamado Alejandro. there's a man by the name of Vamos Alexander. nuevamente allí, al versículo por favor, ¿dónde Let's estábamos? go back to verse 14. Porque le está diciendo entonces, He's telling him, el Señor le dará su merecido. the Lord will repay him for what he has done. No importa cuánto sea el ataque que nos hagan, It doesn't matter how big the attack we get is. no tome usted en sus manos, Don't take things La into your own situación. hands, the situation. deje que Dios se encargue de eso. Leave things to God. Dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. The Lord says, mine is the vengeance, I will repay. Y dice la palabra que Él sabe tener cuidado de sus hijos. And the word says that he knows how to care for his children. Pero Señor, no es justo. But Lord, it's not fair. Bueno, es que no estamos en un mundo Well, justo. we're not in a world that's fair. No está bien lo que está But pasando. what's happening is not right. Pablo le dice Paul says a Timoteo, to Timothy, se entregué eso al Señor. just give that to the Que el Lord. Señor se encargue de trabajar con esa persona, con ese Alejandro. The Lord will work with that person, with No Alexander. voy a cargar mi corazón. I am not going to burden my No voy a heart. guardar aquí raíz de amargura en mi corazón, I'm not going to Alejandro. keep this root of bitterness against Alexander. No voy a estar pensando en él cada rato. I will not be thinking of him at all times. Voy a dejar que el Señor se encargue de eso. I will allow the Lord to take care of that. ¿Cuántos hoy quieren dejarle esas cosas al Señor? How many people want to leave those things to the Quizás en el Lord? trabajo se han burlado de usted.
usted. Maybe at work they've made fun of you Porque usted ora antes de tomar los alimentos. because you pray before eating. O quizás se han burlado de usted. Maybe they've made fun of you Porque usted dice que usted cree en Dios. because you say you believe in O God. quizás se han burlado de usted. Maybe they've made fun of Porque you usted ha hablado que Jesucristo es la única salvación. because you've spoken of Jesus as the only O se han salvation. burlado de usted. Or they've made fun of you Porque usted cree en la creación. because you believe in creation. O se han burlado de usted. Or they've made fun of Porque you usted cree que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. because you believe marriage should be between a man and a woman. O se han burlado de usted. Or they've made fun of you Porque usted cree que la vida hay que guardarla desde el vientre de la madre. because you believe that you have Y a to keep usted a life in the entonces woman's lo han womb. rechazado. So you've been rejected. Lo han despreciado. You've been despised. Y dice aquí Pablo, And Paul is saying here, entréguele eso al Señor. give that to the Lord. Entréguele esa persona al Señor. Give that person to the Lord. No se cargue con esa persona. Don't be burdened with that person. Ame a esa persona. Love that person. Vence el mal Overcome evil, haciendo el bien. doing good. Pero aquí va la siguiente parte. But here comes the next part. Porque en el versículo 15 dice, Because verse 15 says, tú también, Timoteo, you too, Timothy, cuídate de él. should be on your guard against him. Y eso me dice bastante a mí, And that says a lot to me. porque en la vida, Because in life, aunque amemos a un enemigo, even if we love an enemy, porque el Señor dice que amemos al enemigo, the ¿verdad? Lord tells us to love our enemies. Sí hay personas There are people de las cuales sí debemos cuidarnos. that we should be careful of. Sí hay conexiones There are connections de las cuales sí debemos cuidarnos. of those that we should be careful of. Dice la palabra que las malas compañías The word says that bad company dañan las buenas costumbres, can damage the good habits, dañan las buenas can relaciones. damage good relationships. Las malas compañías. Bad company. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, So Paul is telling Timothy, cuando te encuentres con Alejandro, porque seguro que te vas a encontrar con Alejandro, when you meet up with Alexander, because surely you'll run into him, por favor, please cuídate de él. be on your guard. No confíes en él. Don't trust in him. Alejandro rompió la confianza de Pablo. Alexander broke Paul's trust. Y escúcheme bien, And listen carefully. cuando la confianza es rota, When trust is broken, la única forma de volver a confiar the only way to trust again es cuando hay frutos. is when there are fruits. Frutos de cambio, Fruits of change. frutos de cambio de forma de pensar. Fruits of a change in the way of thinking. Cuando hay fruto, When there is fruit, usted puede decir, esta persona you can say this en person realidad quiere hacer las cosas bien. truly wants to do the right Y things. esos frutos, y usted que está escribiendo, And those fruits, for those a of you esos writing, frutos, those fruits añádales add que sean constantes. that they be consistent, constant. Es decir, que no sean solamente un fruto como las flores, ¿verdad? Como dice la palabra del campo, Meaning it's not the fruits like the flower, like the word que sale says, en la mañana bien hermosa that comes out in the morning beautiful, y al día siguiente se marchitó. and the next day it's dying. Porque esa clase de Because frutos that type of fruit son solamente promesas. are only promises. Pero aquellos frutos que son permanentes But those permanent fruits es la garantía is the de guarantee que usted puede volver a confiar. that you can trust again. Así que si usted se encuentra con algún, y disculpe si hay alguien se llama aquí Alejandro, So sorry if anyone here's name is Alexander, pero si usted se encuentra con algún Alejandro, but if you meet up with any Alexander, como este Alejandro aquí, like the Alexander here, por favor, de la palabra, ¿no? The word. Por favor, please cuídese, be on guard. cuídese. Be on guard. No le crea todo, Don't believe everything. por más que sea apuesto, Even though he's good looking. ¿cierto? O quizás sea muy talentoso, Or maybe he's very talented. o quizás sea líder en la iglesia. Or maybe he's even a leader in church. Pastor, ¿cómo así? Pastor, what do you mean? Sí. Yeah. Mira, les contaba la historia y eso sucedió en el año 1783. This happened, a story that happened in 1786. Charles Simeon, Charles Simeon, él fue nombrado pastor de la iglesia en Cambridge, England, he was en named Inglaterra. as a pastor in the Cambridge church in Y, England. escúcheme bien, los mismos líderes de la iglesia, And the leaders of the church, aunque
Charles estaba feliz de ser el pastor de la iglesia, Even though Charles was happy to be the pastor of the church, a los líderes no les cayó bien. the leaders didn't like him. Y ellos se propusieron a que el ministerio de Charles fracasara. And they decided to make his ministry fail. Porque recuerden, hay Alejandros en muchos lugares. Because remember, there are Alexanders everywhere. Así que ellos, para garantizar de que Charles fracasara, So to guarantee that Charles would fail, si ustedes recuerdan, en el tiempo de antes se usaban muchísimo las bancas, ¿cierto? remember back then there were a lot of benches, pews. Las bancas. Hoy en día usted tiene unas sillas muy cómodas Nowadays you have a very comfortable chair que mientras escucha la that palabra, as you hear the word, usted puede meditar en el Señor. you can meditate in the Lord. Señor, Lord, no me hables por medio del pastor. don't speak to me through the Yo pastor. quiero un sueño de ti. I want a dream from you. ¿No nos pasa a veces eso? Has that ever happened to Ok, you? All right. bueno, le colocaron seguro So they placed locks en todas las entradas de las bancas por lado y lado de los pasillos. on the entrance to every pew from each side. Así que el primer servicio que Charles tuvo en su iglesia, So the first service that Charles had at church, los que llegaron tuvieron que pararse en los pasillos those who arrived had to stand on the aisles y recibir el servicio y la predicación de pie. and enjoy the service standing. ¿A cuánto les gusta eso? How many like that? Estoy seguro que usted me dice, no, pastor. I'm sure you would say, no, pastor. Pero si se va a un concierto de 3 horas todo el tiempo parado, ahí usted está de pie. But if you go to a concert that's 3 hours there, you would stand the whole time. El pastor es diferente, es que usted es muy aburridor, allá uno se entretiene. Pastor, it's different. You're a little boring. It's entertaining over there. Bueno, el hecho es que obviamente Charles cuando ve esa situación, eso impacta su pensamiento. So when Charles sees this, his thoughts are Porque impacted. recordemos, ante la adversidad, Satanás ataca nuestra mente. Because remember that in adversity, Satan attacks our Nos mind. puede desanimar, He can make us feel discouraged. podemos pensar, oh, aquí nadie me quiere. You might think no one likes me here. Bueno, él persistió y lo curioso es que el siguiente domingo vinieron otra vez las personas. He persisted, and next Sunday, the people came again. Pero Charles notó de que eran un poquito más de los que habían venido el domingo anterior. And Charles noticed that it was actually a few more people Y than last todos seguían de Sunday, pie. and they were all still standing. Así que Charles decidió pedirle al Señor y orar al Señor. So Charles decided to pray to the Lord. Y en la oración que él le presentaba delante del Señor por esta congregación And the prayer he made for this y congregation por los líderes también de esa congregación, and for the leaders of the congregation, él le decía al Señor algo como esto. he said something like this to the Lord. Decía, Señor, Lord, yo sé I know que en mi fe in my faith y en mi paciencia and in my patience, tú vas a doblar mi bendición. you will double my blessing. Señor, Lord, yo sé I know que en mi fe that in my y faith en mi paciencia and in my patience, tú vas a doblar mi bendición. you will double my blessing. Y encuentro 2 ingredientes hermosísimos aquí: I find 2 beautiful ingredients here: fe faith y paciencia, and patience. que es algo de los cuales a veces nos cuesta, ¿verdad? It's hard for us sometimes, Sobre todo right? decimos, Señor, sí, yo creo, When we say, Lord, I believe, pero lo quiero but I ahora. want it now. La paciencia se nos acorta de repente. Patience is very little Yo sometimes. quiero tu respuesta ahora. I want your answer now. Yo quiero que lo hagas ya. I want you to do it now. Es más, a veces cuando oramos, ¿cierto? And sometimes when we pray, Demos, Señor, Lord, sana heal ahora. now. Ahora. Now. Sí nos ha pasado eso, Has that ¿verdad? happened? Ay, Señor, ayúdanos. Lord, help us. Entonces Charles decía, So Charles said, Señor, Lord, en mi fe in my faith y en mi paciencia, and in my patience, tú vas a doblar mi bendición. you will double my blessing. La semana siguiente, The following week, seguían las sillas the aseguradas, pews were still locked. los hermanos siguieron viniendo, The congregation was still coming. y ¿saben qué sucedió? And you know what happened? En poco tiempo, In a short time, aunque la gente seguía de pie, even though the people were se standing, había duplicado la asistencia. the people attending had doubled in size. Porque en mi fe Because in my faith y en mi and paciencia, in my patience, Dios dobla la bendición. God doubles the Dele blessing. un fuerte aplauso a Give nuestro a Dios. strong applause to the Lord. ¿Qué sucedió? So what happened? Los Alejandros que estaban allí The Alexanders that were there,
se dieron cuenta de que este asunto era algo que venía directamente de Dios. realized that this was coming directly from God, De que Dios tenía autoridad. that God had authority, De que Dios estaba en control. that God was in control. Y comenzaron a quitarle los seguros And they began removing the a locks todas las bancas to de la all iglesia. the church pews. Y Charles pudo ver cómo ese lugar comenzó a llenarse. And Charles was able to see that place fill. Año 1783. In the year 1783, Dios usó a Charles Simeon God used Charles Simeon para traer un gran avivamiento en toda la nación de Inglaterra. to bring a great revival in the nation of England. Porque la paciencia Because patience y la fe and faith producen doble bendición. produce double the blessing. Entonces Pablo le decía a Timoteo, So Paul's telling Timothy, cuando te encuentres con un Alejandro, when you meet up with an no te Alexander, fíes, don't trust in them. no le creas, Don't believe. mantén tu distancia. Keep your distance. Porque aquí va lo siguiente. Because here's the following. Mira, todos sabemos que tenemos problemas en la vida, We ¿cierto? all know we have problems in life, right? Malas noticias. Bad news. ¿A cuánto les gustan las malas noticias? How many like bad news? Okay. ¿Cuántos quieren buenas noticias? How many want good news? Ok, ahí sí se ven las manos arriba. Bueno, este paciente llegó ante el doctor So this patient comes to the doctor, y el doctor le dice, le tengo dos noticias, and the doctor says, I have two bits of news for you. una mala One bad y una terrible. and one terrible. ¿Cuál le doy de primero? Which one should I give you first? ¿Usted cuál escogería, la mala o la terrible? Which one would you choose? The bad one or the terrible one? Ok, él escogió la mala. He chose the bad Y le one. dice al doctor, The doctor says, es que le quedan 24 horas de vida. you have 24 hours left to live. Y la terrible And the terrible news es que se me olvidó decírselo ayer. is that I forgot to tell you yesterday. Porque en cualquier momento algo puede Because suceder. at any time, something could Usted y happen. yo no lo sabemos. You and I don't know. Podemos recibir una mala noticia en cualquier momento. We can receive bad news at any moment. Entonces Pablo le decía a Timoteo, So Paul's telling Timothy, cuando te encuentres con la adversidad when you come across o con las adversity malas noticias, or bad news, no te fíes. don't be scared. Ahora, me gusta muchísimo cómo Pedro, el apóstol Pedro, hace como la secuencia. I like how Peter has a sequence. El apóstol Pedro hace en este caso la secuencia de que cómo podemos enfrentar la dificultad de nosotros. Peter tells us how we can face difficulties. Y vamos entonces allá a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Let's go to the first letter of Peter in chapter 1. Porque allí entonces Pedro comienza a decir a todos, Because Peter starts telling everyone les comienza a decir la forma en que nosotros podemos pasar las dificultades the way that we can go through difficulties es que nunca perdamos la certeza is for us to never lose the certainty de que Dios es fiel. that God is faithful. Nunca perdamos la certeza Never lose the certainty de que Dios es fiel. that God is faithful. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? How many believe God is faithful? No importa, pase lo que pase. Regardless of what happens. Y cuando miro las estadísticas de estos hermanos And when we see the statistics of these brothers and y sisters, que aún entregan sus vidas por el Señor, and that even so they give their life to the Lord, definitivamente Dios es fiel. God is faithful. Es en la primera de Pedro, So 1 Peter capítulo 1, chapter 1, dice, versículo 3 en adelante. verse 3 on says, Alabado sea Dios, Praise be to the God, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Father of our Lord Jesus Por Christ. su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Y aquí va el primer ingrediente. And here's the first ingredient. Cuando tú sabes que Dios es fiel, When you know God is faithful, vuelvo y pregunto, ¿cuántos creen que Dios es fiel? again I ask, how many think God is faithful? Dice aquí, It says here, para que tengamos una esperanza viva. and into the inheritance? So we can have a hope, a living hope. Hope. Para que tengamos una esperanza viva. So we can have a living hope.
Cuando tú sabes que Dios es fiel, When you know God is faithful, tú nunca vas a perder la esperanza. you will never lose hope. ¿Me escucharon? You heard me? Cuando tú sabes que Dios está de tu lado, When you know God is on your side, nunca vas a perder la esperanza. you will never lose hope. Así que si en algún momento de tu vida So if at some point in your life sientes que la esperanza se te está you yendo, feel that you're losing hope, es porque tu certeza de que Dios es it's fiel because your certainty that God is faithful se está debilitando. is weakening. No puedes tener esperanza You cannot have hope a menos de que no tengas la certeza unless you have de certainty que Dios es fiel. that God is faithful. No importa cuál sea la The circunstancia circumstances do not o el matter, problema, or the problems, el reto que tengas que the enfrentar. challenge you have to face. Yo estoy convencido que Dios es fiel. I am convinced that God is faithful. Y por esa razón yo creo que mañana va a ser mucho mejor que hoy. For that reason, I believe tomorrow will be better than today. ¿Cuántos creen conmigo que mañana va a ser mucho mejor que hoy? How many believe tomorrow will be better than today? Aunque mañana el doctor te puede dar dos noticias, Even the doctor gives you two bits una of mala news, one bad y una terrible. and one terrible. Pero aún así, But even so, mi mañana my tomorrow va a ser mejor que hoy, will be better than porque yo today, tengo esperanza because I have de hope que mi Cristo that my Christ es fiel. is faithful. Aleluya. Y recibamos una herencia indestructible, And into inheritance that can never perish, incontaminada can never spoil, e inmarchitable. can never fade. Esta herencia me habla a mí bastante. This inheritance speaks to me of a lot. Esta herencia me habla de sus It promesas. speaks of his promise. Y aquí hay algo muy especial que me gusta mucho cuando veo cómo Dios funciona. And here's something special I like to see of how God works. Hay muchas cosas aquí en la tierra que nosotros podemos ver There are many things here on earth we can see que son un reflejo, un destello that are a reflection de algo permanente. of something permanent. Quiere decir que en el cielo It means that in heaven, todo es lo real, everything is es real, lo permanente. what's permanent. Pero Él nos deja degustar un poco de eso que está allá. But he allows us to enjoy a little bit of what's Nos lo deja there. disfrutar aquí y ahora. He allows us to enjoy it here and now. Por ejemplo, me gusta que en el cielo no va a haber llanto. For example, I love that in heaven there will be no crying. No vamos a llorar. We will not cry. A mí me gusta esa idea. I like that idea. Porque aquí me duele todo. Here, everything hurts. No sé si, es más, recuerdan que el salmista decía que mi llorar se ha convertido en el pan de día y de noche. Remember that the psalmist said that my tears have become my bread from night and during the day. Porque es que sí hay días, la verdad, o hay tiempos en la vida en que uno, la verdad, solamente queda llorar. Because sometimes there are times in our life where all we do is cry. La pérdida de un ser querido, The loss of a loved one, la pérdida de quizás ese sueño o anhelo que usted tenía. the loss of a dream you had, La ganas de llorar. makes you want to cry. Pero lo interesante es que el Señor dice que en el cielo Él va a enjugar toda lágrima. What's interesting is that in heaven the Lord says that he will wipe away every tear Porque allá no van a ver. because there are no Las quita y tears. no van a ver más. He removes them and they won't return. Eso me da a mí entender That makes me que understand cuando yo lloro aquí, that when I cry here, Él me da una muestra de ese consuelo eterno. he shows me a bit of that eternal Me lo comfort, puede dar aquí y ahora, and he can give it to me here en mi and now situación. in my Porque situation yo tengo una herencia because I have inheritance eterna. that is eternal. Papá, cuando Él tenía que orar por los enfermos, When my father had to pray for the sick, Él decía, cuando yo oro por los enfermos, he'd say, when I pray for sick people, algo tiene que pasar. something has to happen. O se sanan o se mueren, pero algo pasa. Either they heal or they die, but something's going to happen. Algo tiene que pasar. Something has to happen. Bueno, algunos me preguntan, Pastor, ¿usted por qué cree en la sanidad? Some people ask me, Pastor, why do you believe in healing? Bueno, la Biblia habla de que Jesucristo sanó mucho. The Bible speaks of Jesus healing many people. Pero hay otra razón más. But there's another reason. Es que
El Señor me ha prometido The Lord has promised me que cuando yo esté con Él, that when I am with him, no hay enfermedad. there is no more sickness. No la hay. There is no more sickness. Si a usted le falta alguna parte del cuerpo, If you're missing a part of your body si usted va a estar con el Señor en la eternidad, and you go to be with the Lord for eternity, allá usted va a tener un cuerpo nuevecito y perfecto y you're going to completo. have a brand new perfect body. Yo les decía esta mañana a los hermanos que yo tengo un ojo perezoso. I share this morning with brothers and sisters that I have a lazy eye. Sí, el ojo perezoso, ¿saben cómo funciona, cierto? Do you know how the lazy eye works? El ojo bueno mira rápido hacia los lados The good eye looks quickly at y all el places. perezoso en cámara lenta. Y- And the lazy eye, No. no. El perezoso The lazy eye es que ve menos que el otro. sees less than the other eye. Yo tengo un ojo donde tengo una visión más corta. I have one eye that sees less. No sé si ya les dije cuál es. I don't know if I told you which. No les voy a decir cuál es porque seguro que me atacan por ese lado. I'm No not going veo. to tell you because then you're going to come to me from that side. Ya lo dije. Jessica lo acaba de decir a todos. Ok. It's the left eye. Didn't say that. Oh, sorry. You're supposed to translate what I say, not what she says. Thank you. Bueno, pero allá no vamos a tener ese problema. We're not going to have that problem over there. Allá yo voy a tener una visión perfecta. I'm going to have a perfect vision. Así que mis hermanos, So brothers and si sisters, usted usa como yo lentes para if leer, you use glasses like I do to read, no se preocupen. don't worry. Allá no tendremos nada de eso. We won't need any of that. Así que póngaselos. So wear them. Úselos. Use them. Ahora, ¿por qué yo oro por sanidad? Why do I pray for healing? Porque mi promesa Because my promise es que en la eternidad is that in eternity, no hay enfermedad. there is no Y sickness. como no hay enfermedad, Since there is no hoy sickness, aquí here yo puedo today, experimentar I can lo que experience yo sé que Él ha prometido para mí que es real. what I know what he's promised that's Y, true. y aunque por un tiempo aquí lo experimente en sanidad, And even though I experience it here in healing, allá es completo y perfecto. over there it's perfect and complete. Así que yo oro con confianza por sanidad. So I pray with confidence for Porque healing, cada sanidad que yo puedo ver because every healing I can see es un recordarme reminds me de la herencia que yo tengo con Él en los of cielos. the inheritance I have with him in the heavens. Así que tú créele al Señor. So believe God. Si Él dice que allá no van a haber If problemas, he says there will be no problems there, su fidelidad te va a ayudar en tu problema actual. his faithfulness will help you in your problem Porque como now. tienes esperanza, Because since you have hope, tu mañana va a ser mejor que your hoy. tomorrow will be better than Tu today. mañana va a ser mejor que el problema de hoy. Your tomorrow will be better than Porque el today's Señor problem. es fiel. Because the Lord is faithful. Mira lo que le dice más Pedro a la iglesia. And look what else Peter tells the church. Dice ahora en el versículo 6. In verse 6, Esto es para ustedes motivo de gran alegría. in all this you greatly rejoice. Cuando tú crees que Dios es fiel, When you believe God is faithful, cuando tú guardas tu promesa, when you keep your promise, cuando tú guardas tu esperanza, when you keep your hope, debes tener una certeza you must have a que certainty el gozo de tu corazón that the joy of your heart no se va a ir. will not leave. Ay, pastor. Ugh, Pero pastor, es que usted no sabe la tragedia en la que yo you estoy. don't know the problems I'm facing. Mira, yo quizás no lo sé. Perhaps I don't know it. Yo solamente puedo decir lo que la palabra me I dice. can only say what the word says. La palabra me dice que el gozo del The Señor word says that the joy of the Lord es mi fuerza. is my strength. Y la palabra me dice And the word tells que si me yo creo en la fidelidad de Dios, that if I believe in God's que faithfulness, si yo guardo la esperanza if I keep my hope, y que si yo creo en sus and if I promesas, believe in his promises, el gozo no se me va a ir. the joy will not leave. ¿Escucharon? You heard me? El gozo no se me va a The ir. joy will not leave.
Dice la palabra que cuando ustedes se encuentren en diferentes pruebas, The word says that when you find yourself in different trials, alégrense, dice la palabra. be glad, the word says. Y yo les confieso, cuando yo era niño no entendía qué quería decir eso. And I confess as a child, I didn't know what that meant. Porque cómo uno puede alegrarse en las dificultades. How can you be glad in difficulties? Yo no lo entendía. I didn't understand it. Cómo alguien puede cantar. How can someone sing? Cómo alguien puede How saltar. can someone jump? Cómo alguien puede dar la gloria al How Señor can someone give glory to the Lord en la dificultad. during difficulties? Y es cuando aprendí algo. And that's when I learned something. Es que si yo sigo creyendo que Él es fiel, If I continue to believe He's faithful, el gozo no se me va a ir. the joy will not leave me. Mis hermanos, Brothers and sisters, si tu gozo se está yendo, if your joy is leaving, necesitas mirar en quién estás creyendo. you need to see who you are believing in. Porque el Dios a quien servimos Because the God we serve es un Dios fiel is a God who's que faithful, nunca miente who never lies, y sus promesas permanecen para and siempre. His promises remain forever. Pónganse de pie en esta hora. Stand at this time. No dejes que el gozo se te vaya. Don't let the joy leave you. Como te decía antes, las situaciones difíciles pueden aparecer. Difficult situations can arise. Porque cuando tú guardas el gozo, Because when you keep your joy, sucede algo tan especial. something special happens. El Espíritu The Santo Holy Spirit, que te rodea, who surrounds que you, te cubre, who covers you, Él te renueva He renews you en medio de la circunstancia. in the circumstances. No sé cuál sea tu situación, I don't know what your situation is. pero Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, no confíes en el hombre. don't trust in man. Y Pablo nos dice, And Paul tells us, y Pedro nos dice, perdón, and Peter tells us, excuse me, cree en Dios. believe in God. Cree en Dios. Believe in God. Puedes cerrar un momento los ojos Can you close your eyes y for a quizás moment? decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Tell the Lord, Lord, here I am. Quiero creer más en tu fidelidad. I want to believe more in your No me faithfulness. quiero soltar de tu I fidelidad. don't want to let go of your faithfulness. Quiero estar agarrado de ti, I want to Señor. hold on to you, Lord. Padre, aquí está tu pueblo. Father, here are your Nos people, presentamos para decirte que te necesitamos como siempre. presenting ourselves to tell you how much we need you like always. Tú eres Dios fiel. You are a faithful God, Pongo mi fe en ti, and I place my faith in you, tu fidelidad. in your faithfulness. Quiero mantener la esperanza. I want to keep my hope. Quiero, Señor, mantener tus promesas. I want to keep your promises. Quiero, Señor, vivir para ti. Lord, I want to live for you. Quiero guardar mi corazón I want to keep my heart. porque quiero que tu gozo siga siendo fuerte y fuerte en mí. I want your joy to be stronger in me. Y gracias Thank you, porque en medio de las circunstancias because in the midst of the tú circumstances, serás exaltado, Señor. you will be exalted, Lord. Aleluya, Santo Dios. Levanta las manos y adoramos al Señor un momento. Raise our hands and worship the Lord. Hijos, Father, I bless your que children. los dichos de nuestra boca May the sayings of our y mouth la meditación de nuestro and the corazón meditation of our sean heart agradables delante de ti. be pleasing before Y you, bendice a todos los que te van a conocer and bless all those who will know por you nuestro testimonio. through our En testimony. el nombre
nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén y amén. Aleluya, iglesia del Señor. Hallelujah, Church of God. Dios les siga bendiciendo. May God continue to bless you. Saludémonos unos a otros en el amor del Señor. Greet one another with the love of the Lord. Miércoles 7:30. Wednesday, 7:30. Allí les espero. We'll wait for you there. En ese número telefónico. Dios les guarde. Dial that number. God bless you. Hay muchas maneras de estar conectados. Encuéntranos en YouTube como ECC Multimedia, en Facebook como Emmanuel Charismatic Church y síguenos en Instagram ECCNY y nuestro sitio web emmanuelcc.us. Mantente conectado.